Buenas tardes, hermanas en Jesucristo. Estamos continuando con el estudio de Apocalipsis. Hoy iniciamos el capítulo 2, de los versículos del 1 al 7, la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Éfeso fue una ciudad de las más ricas del Mediterráneo. Las mujeres gozaban de derechos y privilegios igual a los hombres. Era la ciudad de la diosa Artemisa, porque era donde habían construido pues la iglesia, digamos, o el templo para la diosa Artemisa, que es la diosa cazadora de los romanos. De hecho, estas ruinas son de uno de sus templos. Era un centro comercial importante de Asia, así como un centro político e intelectual. En el capítulo 1 de Apocalipsis se nos dijo que las 7 estrellas en la diestra son los 7 ángeles, o sea, los 7 mensajeros. También recordemos que habíamos dicho que un ángel, un mensajero, pues viene a dar el mensaje del Señor, y si se habla de la palabra de Dios, pues estás dando el evangelio, las buenas nuevas, está dando el mensaje que el Señor tiene para las personas. Entonces, eres un mensajero, eres un ángel. Y el que anda en medio de los 7 candeleros de oro dice estas cosas. Los 7 candeleros también nos decía que en sí son las 7 iglesias. ¿Y por qué? Porque el candelero lleva la luz, o sea, lleva el fuego. Y es por eso que si la iglesia o la congregación está en la palabra de Dios y si está verdaderamente con Dios, pues tiene el Espíritu Santo en ella. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:3. Y has sufrido, y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Muy bien, las obras. Yo conozco tus obras, o sea, son tus hechos, son tus acciones, lo que has hecho, ¿sí? Esas son tus obras. Y tu trabajo, ahorita vamos a ver cuál es el trabajo. Y tu paciencia. Siempre la paciencia es un fruto del Espíritu Santo, por lo tanto, si tienes paciencia es que tienes un fruto del Espíritu Santo. Dice que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles. Apóstol viene del griego y significa enviado. Un apóstol o que se dice ser apóstol se supone que es un enviado de Dios. Por eso dice, has probado a los que se dicen ser apóstoles, o sea, enviados de mi parte, pero que no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Cómo se prueba a alguien que dice que es enviado de Dios? Con la palabra. Básicamente, el Señor nos dice que debe confrontarse el dicho de la persona con lo que dice la palabra de Dios en la Biblia. Así lo hacían los hermanos que probaban lo que decía Pablo con lo que venía en la Torá y los profetas y veían que pues que sí era cierto lo que decía él. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer y lo que hacía la iglesia de Éfeso, o sea que probaba con la palabra escrita lo que decía el que iba a hablarles, y si no concordaba con esa palabra, pues entonces no era enviado de nuestro Padre Eterno, sino del Dios de este mundo, que es Satanás.
no tienen la luz del Espíritu Santo, sino hablan de acuerdo a la palabra de Dios y se encuentran en la oscuridad de la ignorancia. Con su ejemplo de vida, cómo vive, qué hace, cómo se comporta con la gente, cuáles son sus hechos actuales y su forma de vivir va en contra de la palabra de Dios, pues no es un enviado de Dios eterno. Ahora, ¿esto se nos ocurrió a nosotros? Pues no, ¿verdad? Porque así es como nos dice nuestro Padre Jehová que debemos de probarlos. ¿Dónde dice esto? En Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Si alguien te habla en contra de los 10 mandamientos, bueno, pues quiere decir que no es enviado de nuestro Padre Eterno, sino que es enviado del Dios de este mundo. Si alguien te habla y te dice que Cristo, que Jesucristo pues no es el Hijo de Dios, que no vino en carne a eso, que nada más es un gran profeta, pues entonces también no te está hablando conforme a la palabra de Dios. Y por lo tanto pues no es enviado de nuestro Padre Eterno, sino del Dios de este mundo. Ahora, ¿cómo se trabaja en el nombre de Jehová o de su Hijo de Jesucristo? Pues predicando y enseñando el Evangelio. ¿Dónde dice esto? Primera de Timoteo 5:17 nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Ese es el trabajo para nuestro Padre, o sea, el predicar y enseñar el Evangelio. Enseñar Evangelio significa buenas nuevas, y la buena nueva es que el reino de Dios se acercó a la humanidad, vino a este mundo, su Mesías murió por nosotros, dio su vida por nosotros y Él nos está prometiendo vida eterna y el gobernar con Él en este mundo, en esta tierra. Filipenses 4:3 nos dice, también a ti, fiel compañero, ayuda a aquellas mujeres que trabajaron juntamente conmigo en el Evangelio. O sea, en enseñar el Evangelio, en predicar, en hablarle a otras personas sobre esto, de las buenas nuevas. Y continúa el versículo, dice, con Clemente también y con los otros de mis colaboradores, cuyos nombres están en el libro de la vida. Entonces, esta es la manera en que se trabaja para el Señor, esta es la manera en que se prueba si la persona que nos está hablando, si viene de parte de nuestro Señor, de nuestro Padre Jehová, de nuestro Señor Jesucristo, o viene de el otro Dios. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora vamos a ver qué nos dice la palabra. ¿Cuál es el primer amor? Jeremías 2:1-2. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la lealtad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. El Señor nos habla de que el primer amor lo compara como el matrimonio, ¿sí? Y como pues el amor de la juventud, ese amor con pasión, con gozo, con ganas de estar con aquella persona, ¿verdad? A ese amor lo compara con ese primer amor que se tiene hacia el Señor, con esa pasión, con esa dulzura, con esas ganas de estar ahí, ¿verdad? Éxodo 24:7 nos dice,
y tomó el libro de la alianza y leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Por qué estamos hablando aquí del libro de la alianza y eso? Porque cuando el Señor les dio los mandamientos al pueblo de Israel, ese fue el matrimonio, ese fue el pacto que hizo nuestro Señor Jehová con nosotros. Ahora, ¿por qué nosotros dices, bueno, es que fue el pueblo de Israel? O sea, acordémonos que el Señor no es bígamo, que no es adúltero. Él tiene una sola esposa y su sola esposa, su solo pueblo es Israel. Si nosotros llegamos al Señor, nos llegamos a insertar al pueblo de Israel. Y hablemos del pueblo de Israel espiritual, del pueblo de Israel del Señor, no del Estado de Israel, que ese es otro, ese es aquí en la tierra y esa es otra cosa. Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo del Señor, ¿sí? Entonces, con ese libro de la alianza fue con el que desposó a Israel el Padre, y dice que se dijo: obedeceremos. O sea, si nosotros no obedecemos la palabra de Dios, si no obedecemos sus 10 mandamientos, estamos dejando el primer amor, porque no podemos estar con el Señor si no lo obedecemos, puesto que no lo estamos amando. Nuestro Señor Jesucristo dice: si me amas, guardas mis mandamientos. O sea, no podemos decir que amamos a Dios y no seguir sus mandamientos. Bueno, se puede decir, pero eso no es cierto. ¿Estamos de acuerdo? Hebreos 6:10 nos dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo ministrado a los santos y ministrándoles aún. El trabajo de amor que continúa es, primeramente, volver a estar con el Señor con ese mismo amor, con esa misma entrega, guardar sus mandamientos y hablar con otros respecto a esto también, para mostrarles que hay que guardar los mandamientos, que cómo es que se ama al Señor, predicando las buenas nuevas, el Evangelio de que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el que vino al mundo enviado por el Señor como primogénito y como unigénito de Dios para dar su vida por nosotros, para salvarnos y para que nos podamos reconciliar con el Padre. Apocalipsis 2:5. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto que nos dice el Señor es: recuerda de dónde has caído. O sea, de la gracia de Dios se cae cuando abandonamos al Padre, cuando abandonamos a nuestro Dios y Señor. O sea, estamos cayendo de su gracia y tenemos que recordar toda la gracia que teníamos en Él, todo el favor que teníamos en Él. Y arrepiéntete. El arrepentirse quiere decir que ya no vayas a ese camino que estás yendo, que te estás alejando de Dios, sino que des la vuelta y vayas hacia el Señor nuevamente, pidiendo su perdón y volviendo a hacer que las primeras obras. En este caso de nosotras, pues leer la palabra, recordar los mandamientos, seguir tratando de portarnos de acuerdo a esos mandamientos, predicar la palabra. Eso es lo que debemos hacer.
Pues si no, dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Eso se lo está diciendo a la iglesia de Éfeso, pero nos lo está diciendo a cada uno de los creyentes, que si no hacemos eso, nos va a quitar que, pues, la luz del Espíritu Santo. O sea, ya no vamos a estar en luz. ¿Por qué? Porque si lo estamos abandonando, pues estamos yendo o corriendo hacia la oscuridad, hacia las tinieblas y no hacia la luz. Por lo tanto, la luz ya no está en nosotros. Arrepentirse en griego es la palabra metanoe y significa pensar diferente o reconsiderar lo que estamos haciendo, tomar el camino contrario por el cual se ha ido. En Éfeso habían actuado bien en un principio y se habían arrepentido de su forma de vivir y reconocieron a Jesucristo como su Señor y Salvador. Se habían dedicado a estudiar la palabra, o sea, la Torá y los profetas, y a predicar las buenas nuevas del reino. Pero, conforme pasó el tiempo, fueron dejando a un lado todo esto, volviendo poco a poco a vivir como los que no conocen a Jesucristo. Es por esto que nuestro Yeshua Mashiach, Jesucristo, los amonesta y les dice que están a tiempo de volver a Él, a vivir conforme a los mandamientos, los 10 mandamientos, y a predicar el Evangelio. Si no lo hacen, quitará su candelero. Y como estábamos platicando, el candelero vimos que es donde se lleva la luz, y en este caso es el Espíritu Santo. Nos quita el Espíritu Santo y los eliminaría de estar frente a Él. Mateo 7, 21, 23 nos habla aquí el Señor Jesucristo respecto a esto y dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les protestaré: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Apocalipsis 2:6. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quiénes eran los nicolaítas? Es un misterio de la historia. Y como en la carta a Pérgamo vienen algunos datos, entonces mejor lo vamos a ver en la parte de la carta a Pérgamo. Lo que se puede decir en este momento sobre este versículo es lo que nos escribió el mismo Juan en una de sus epístolas. Segunda de Juan 1, del versículo 9 al 11. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en vuestra casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Ahora bien, dice claramente que aborrece las obras de los nicolaítas. Nuestro Padre eterno y su Hijo amado no odian al pecador, ya que le dan la oportunidad de arrepentirse, porque quieren que se salve. Lo que se odia son las acciones. Primera de Timoteo 2, 3, 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador.
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por lo tanto, el Señor no aborrece a las personas, aborrece las obras, lo que hacen, lo malo que hacen, pero les está dando oportunidad para que puedan arrepentirse y sean salvos. En nuestro caso es que si estamos obrando mal, podamos arrepentirnos para que el Señor tenga misericordia de nosotros. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El que tiene oído oiga, se decía así porque no todos sabían leer, y estos escritos se leían en las congregaciones, en las iglesias, los sábados, el día de reposo. Solo escuchando con atención se podía aprender. Lo que el Espíritu dice, no es Juan quien lo dice. Juan apóstol escribe lo que el Espíritu de verdad le dice. Ya lo había explicado nuestro Señor Jesucristo, cómo funcionaría el Consolador, que el Padre Eterno envía en nombre de su Hijo. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 16:13-15. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora dice, al que venciere. El creyente vence la carne, el mundo que está en sí mismo, el pecado. Primera de Juan 4:4-6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Primera de Juan 5:2-5. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando leemos la palabra paraíso, ¿qué te imaginas tú, hermana? Paraíso viene de la palabra griega paradeisos, y esta a su vez viene del hebreo pardes, que significa parque, jardín, huerta o huerto.
específicamente Edén. Génesis 2, 7, 9. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea que el paraíso está aquí en la tierra, no en el cielo. Y el árbol de la vida también se encuentra aquí todavía. Génesis 3, 22, 24. Y dijo Jehová Dios: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Por eso fue que muchos personas aventureros o avariciosos que avariciaban la vida eterna, pero de una forma no muy buena, decían: el árbol aquí está todavía, y se lanzaban, ¿verdad?, a buscarlo. Y pues claro que morían en el intento. ¿Por qué? Porque aunque está en este planeta, no es de que esté físicamente visible, porque es espiritualmente, es como otra dimensión. Y para llegar a eso es a través del Padre, porque el árbol de vida es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dice que el Padre nos envía hacia Él, o sea, y Él nos lleva hacia el Padre. No podemos llegar a Él si no es a través de nuestro Padre Eterno, y no podremos llegar al Padre Eterno si no es a través de su Hijo Jesucristo. La palabra del Padre Eterno nos habla siempre de la restauración de todas las cosas. Incluso se va a restaurar este planeta a la forma que originalmente estaba planeada por el Padre Eterno. En la resurrección no vamos a ir al cielo, sino que estaremos en este planeta con Jesucristo. Isaías 65, 17, 18 nos dice: Porque he aquí que yo creo nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo he creado alegría para Jerusalén y gozo para su pueblo. Juan 14, 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, tengamos esa esperanza y con fe estemos confiadas en que podremos estar con el Señor aquí en este planeta restaurado cuando sea la resurrección y la restauración de todas las cosas.